Compañeros de la materia Gestión de la Producción 1, ¿cómo están? Vamos hoy a continuar en este video con el tema de los otros pronósticos que quedan de series de tiempo. Primero voy a trabajar el de regresión lineal porque digamos es un poco sencillo y usted lo puede desarrollar en Excel. Si no alcanzamos en este video el pronóstico de suavización exponencial lo trabajaré posteriormente, ya que para el de suavización exponencial, que es uno de los más usados entre otras cosas, hay que revisar cuál es la certeza y hay que utilizar mucha estadística para ello. Entonces preferiría dejarlo para un desarrollo completo de un video en el cual se vea solamente ese pronóstico. Entonces como les estoy diciendo, vamos a continuar con la regresión lineal. También es usado en el sentido de que se puede trabajar periodos de tiempo corto, y si tiene una tendencia lineal, porque precisamente se llama así porque forma una línea recta, si tiene una tendencia lineal, ese pequeño periodo de subir, bajar o mantenerse, pues se pueden pronosticar esa cantidad de datos. Las características y condiciones para la regresión lineal ya los habíamos hablado. Es un pronóstico que pues se puede usar a mediano o largo plazo, a corto o mediano plazo, y tiene una cantidad de datos que se pueden usar que son 612. Ya habíamos también visto eso en el anterior video. El pronóstico de regresión lineal tiene una cosa que es importante definirla, que también es causal, es decir, que hay una variable que depende de la otra. Por ejemplo, si estamos hablando del tema de cuántas ventas se realizaron, pero esas ventas en nuestro caso depende del número de cuñas radiales, por ejemplo, que siempre pongo ese ejemplo, es cuántas. Si hice muchas cuñas radiales, pues en teoría vendí más, o si mandé tantos volantes, cuánto vendí. Es decir, una variable que depende de la otra. Si no hay publicidad en ese caso, no se vendería. O otra variable, por ejemplo, el invierno. Si está entre más lluvias, pues el producto se vende más, suponiendo que fueran paraguas o cosas para la lluvia. O en este caso de pandemia, entonces sería entre más contagios, pues la gente tiene que comprar más tapabocas, por decir algo. En ese sentido, entonces hay que definir cuáles son las variables dependientes, las dependientes, y sobre qué matemáticamente se fundamenta el pronóstico de regresión lineal. Para comenzar, entonces definamos una variable que es independiente y la que es dependiente. Vamos a escribirlo aquí en nuestro Excel. Listo, entonces aquí hay una variable independiente. Entonces, la variable independiente normalmente es la causal. Por eso decíamos al principio que el pronóstico de regresión lineal también es causal. No es series de tiempos, es decir, es de series de tiempo, pero también es causal. Es la causal de que la venta ocurra. Entonces estábamos hablando de, por ejemplo, lluvias, si estamos hablando de cosas de invierno, temporadas, calor, por ejemplo, ¿sí? Si está haciendo calor, pues se venderán más refrescos, un ejemplo. Calor, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, cuñas radiales, cuñas, volantes, el tema de volantes repartidos, ¿cierto? Etcétera, ¿no? Entonces entre más haga yo de estas cosas, pues la variable ocurre la venta, eso genera la venta. Y está la variable dependiente, básicamente, que es que la venta es la venta, no, las ventas realizadas. Entonces tenemos la variable independiente y la variable dependiente. Yo voy a usar un Word para escribir la ecuación que nos interesa de la recta, porque su nombre es regresión lineal, es decir que vamos a trabajar con una recta. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a insertar por este lado una ecuación, vamos a escoger aquí una ecuación normalita, nos escogamos una ecuación de este estilo, por ejemplo, y vamos editándola. Entonces aquí sería, por ejemplo, que y, que es en este caso la variable dependiente, o sea, el nivel de venta sería igual a m, que es la pendiente, la recta, x, que es el valor de la variable independiente,
más b, que es el punto de corte con la recta, y igual a mx más b. Vamos a tratar de agrandar esta letra a ver qué nos qué podemos, para que la vean súper clara. Listo, esta sería la ecuación de la recta, ¿no? Entonces aquí podemos definir dónde, digamos como hacen en algunos textos, vamos a escribir aquí dónde, dos puntos, y la venta, ¿no? O el pronóstico, el pronóstico, o la venta esperada, lo que se ha pronosticado. Ya es el pronóstico. ¿Qué más tenemos en este caso? Tenemos también que, vamos a colocar aquí igual, es el pronóstico de venta. Tenemos también la X, ¿cierto? Es el punto de corte variable independiente. Por ejemplo, el número de la semana, ¿no? El número de la semana sería una variable independiente. Listo, o sea, semana 1, semana 2 que se vendió en esa semana. Entonces esa es la X, aquí tocaría colocarla en minúscula porque pues el símbolo lo muestra así. Vamos a colocarla en minúscula totalmente, perfecto. Y está B, ¿cierto? Que es el punto de corte cuando X, ¿sí? En este caso es igual a 0, ¿sí? Es decir que en el eje Y de la gráfica donde se corta, vamos a hacer una gráfica para ilustrarlo un poco mejor, una gráfica básica, y después desarrollamos el pronóstico. Bien, esta sería la primera ecuación que hay que tener en cuenta y en qué consiste cada uno de esos valores. Pero entonces aquí la pregunta sería, bueno, yo tengo dos datos, tengo Y, que es el que voy a calcular, y tengo la X, que es, por ejemplo, las cuñas. ¿Y cómo calculo la M, la pendiente, la recta? ¿Y cómo calculo B? Entonces vamos a hacer esas ecuaciones aquí también por aparte. Muy bien, entonces vamos a generar la ecuación de la pendiente, la recta, que es la letra M, y luego vamos a generar la ecuación del punto de corte, que es la letra B. En la ecuación de la recta normal que ustedes de pronto algunos ya conocen. Vamos a insertar una ecuación en este sentido y vamos a decirle que aquí una fracción, escogamos una fracción, esta está bien. En la parte izquierda vamos a colocar, vamos a decirle que es M es igual, ¿verdad? Que es la pendiente de la recta que vamos a hacer. Aquí sería el símbolo, insertar un símbolo de sumatoria, y sería X por Y, menos, ¿verdad? N, que es la cantidad de datos que hay, multiplicada en este caso por promedio de X por promedio de Y. Entonces vamos a aquí insertar, en la ecuación también un acento, digamos que sea este, ¿cierto? Y luego vamos a insertar aquí antes de la N otro acento para que no tengamos problema. Entonces, y luego el símbolo aquí un puntico para el por. Entonces X, promedio de X por promedio de Y, nos queda ahí. Y en la parte inferior tenemos la sumatoria también, vamos a buscar aquí el símbolo de sumatoria, en insertar símbolo, digamos sumatoria, de X al cuadrado, vamos a insertar un superíndice, ese creo que se deja también, ecuación, un superíndice así de esta manera, ¿cierto? Y le colocamos aquí X al cuadrado, menos N, en este caso ya vamos a ponerlo aquí por fuera, menos N, que es el número de datos nuevamente, por X promedio al cuadrado. Entonces sería X promedio al cuadrado, sería exactamente un superíndice de este estilo, X promedio, pero nos toca también acordarnos que también es una letra con acento, entonces dejémosla así, X por medio, y este sería este al cuadrado. Vamos a ver si nos deja al cuadrado, este sería lo correcto, X promedio al cuadrado. Bueno, vamos a aquí es quitarla, a ver si nos deja hacerlo al final, un superíndice, intentémoslo, y eso, y aquí metemos el acento, intentémoslo así. Listo, esa es la que hay que hacer, y quitemos esta, perfecto. Ahí también estamos aprendiendo a manejar el Word para la fórmula. Entonces X barra al cuadrado, y esta sería la fórmula entonces para calcular
la pendiente de la recta, ¿sí? Recordemos que estamos viendo regresión lineal y entonces como es una línea, ya sea que vaya recta, que vaya subiendo, que vaya bajando, de todas maneras es una recta, entonces la ecuación es de una recta normal. Y vamos al punto B, que es el punto de corte, también insertemos una ecuación para eso, insertar una ecuación, así nos queda bien claro en nuestro video, nos queda bien claro cómo es que se trabaja bien. Entonces también este caso es una ecuación normalita, la ecuación sería B igual, esa sería Y barra, vamos a insertar aquí uno con acento, ya dijimos acento de esta manera, entonces aquí colocamos y barra, menos, en ese caso menos, vamos a corregir acá porque es espacio acá, espacio, menos acá, menos, sería m, menos m, por otro acento de estos acá, y tenemos la x, menos la pendiente por x barra. Y esta sería la formulación para b. Y de ahí en adelante, pues obviamente aplicaríamos la ecuación primera, que es AYY. En este caso, hay la predicción del pronóstico. Simplemente ya teniendo estas dos datos que son las constantes de la ecuación, o sea, la M y la B, pues vamos a poder hacer el pronóstico. Ahora vamos a hacer en el Excel, como comentamos al principio, vamos a hacer en el Excel eh, el desarrollo de un modelo de pronóstico dependiendo de una cantidad de datos, de una serie que nosotros vamos a colocar allá aleatoriamente. Vamos a devolvernos acá y vamos a decir que la compañía, creemos un ejercicio y hagámoslo así. La compañía ABC tiene los siguientes datos de ventas según las propagandas realizadas, ¿sí? Entonces tenemos aquí en la primera tabla, vamos a colocar aquí las propagandas, ¿sí? Que vamos a ir a colocarlas en este caso un número creciente, propagandas, y aquí las ventas, en este caso de unidades. No sabemos qué es lo que vende, solo estamos aquí ubicando los datos iniciales para nuestro modelo. Vamos a colocar aquí entonces para que se vea esto y decimos entonces propagandas. Digamos que vamos a trabajar con estas sí no las voy a hacer con aleatorio, yo no lo voy a hacer con aleatorio porque entonces de pronto no se me transforma en una recta. Voy a tratar de que sea proporcional, es decir, entre más propagandas haga, tenga un valor, las ventas más altas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice 50, 30, 80, no importa, 150, 200, 350, 300, 280, vamos a hacer así una cantidad de datos. ¿Por qué no 70? ¿Sí? Hice también, por ejemplo, 400 propagandas. Y tenemos ahí, vamos a completar el dato número 10 con este que vamos a hacer. Ahí tenemos los 10 datos. Entonces aquí las ventas. Obviamente si tenemos más datos, como hemos hablado en los anteriores videos y en este también, pues es mejor la predicción, ¿correcto? Entonces vamos a colocar aquí las ventas. Digamos para 50 fueron 250, observen que más o menos multipliqué el valor por 5. Entonces 5 por 3, 5 por 3, 15, entonces aquí digamos que 180, no va a ser exacto, pues 8 por 3, 24, digamos 250, 150 por 5, nos daría digamos 450, cuando ponen aquí para 200, digamos 860. Sí, estoy colocando cifras redondas, pero pues obviamente no tiene que ser el valor exacto. Yo estoy, en este caso sí estoy sesgando la información. 35, para 35 serían más o menos 2130, digamos, coloquemos este valor. Y aquí serían 1480, 1490, 28.
serían 2100, coloquémoslo aquí. Para 70, 4200 y para 420, perdón. Y para 400 serían 2360. Listo. Sesgué los datos, pero digamos que son las ventas que se obtuvieron cuando se hicieron esas propagandas. Bien, vamos a continuar aquí las propagandas, la cantidad de propagandas y las ventas. Entonces primero identifiquemos en el modelo cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. En este caso la independiente sería esta, que es el número de propaganda, es decir, esa sería la X. Sí, correcto, las X serían las independientes. Vamos a colocar aquí centrado esto para que vayamos dándole forma al modelo que estamos trabajando. Este sería las X, que son la variable que es independiente, porque yo hago propagandas y de esa manera también las ventas se incrementan. Y las Y sería que la variable dependiente, correcto, ya identificamos X y Y. Lo otro que debemos hacer, por supuesto, es ordenar esa información. Entonces vamos aquí a datos, ordenar de menor a mayor normalmente, ordenar por, mis datos tienen de A a la Z, valores de la celda, aceptar, listo. Todos los criterios se ordenan, aquí que es ordenar por propagandas, estaría bien, listo. Entonces ahí fíjese que simplemente lo que cambié fue el orden para que yo pueda hacer la gráfica de propagandas versus ventas. Listo, ya quedó. Ahora, ¿qué necesito yo? Según la ecuación que estábamos mirando, voy a ir saltándome al Word, necesito hallar M y B. ¿Sí? Todavía no podemos aplicar la primera, pues porque no tenemos ni M ni B. Entonces vamos a calcular la pendiente de la recta que está acá claramente. Entonces nos toca hallar una que es la sumatoria de X, otra que es la sumatoria de Y, otra que es la sumatoria de X al cuadrado. ¿Sí? Y con esos datos ya podríamos calcular la M. Hagámoslo. Sumatoria de X, entonces aquí podemos colocarlo por acá, porque no la suma. Esta sería la sumatoria de X, la sumatoria de X y la sumatoria de Y. Aquí ya están los dos valores, aquí los podemos centrar también como hemos trabajado las otras. Perfecto, entonces aquí tenemos sumatoria de X, sumatoria de Y, está al final el total. Perfecto, ahora vamos a colocar X cuadrado, o sea, vamos a elevar cada uno de esos valores de X al cuadrado. Vamos a colocar también ese valor acá. X cuadrado, necesitamos X cuadrado. Vamos a ir completando aquí nuestra tabla. Vamos mirando nuevamente. Necesitamos entonces sumatoria de X por Y, ahí está, ¿cierto? Tenemos obviamente que multiplicar también X por Y y sumarlo para que nos quede completo. X al cuadrado lo necesitamos y los promedios de X, los promedios de Y. Entonces sumatoria de X por Y. Entonces aquí colocamos X por Y. Así le vamos dando forma al modelo. Entonces sería este por este. Sumatoria de X por Y. Listo. Sumamos. Aquí está la suma de sumatoria de X por Y. Este sería el primer factor de la fórmula. Vamos a ponerlo aquí con verde. ¿Sí? Ese sería el primer factor de la fórmula, o sea, sumatoria de X por Y. Dice que menos N, N ya tenemos ahí que son 10 datos, no hay necesidad de más. Promedio de X por promedio de Y, entonces necesitamos los promedios, podemos sacarlos aquí debajo también, más promedio de X, que es este, de acá, por promedio de Y, promedio de Y, que es este. Listo, tenemos esos otros dos valores ahí que también son parte de la ecuación. Entonces vamos a subrayarlos con verde. Estos tres valores que están en verde son parte de la ecuación, de la parte superior de la ecuación. Sumatoria de X por Y, estamos ubicando. Sumatoria de X por Y, vamos a bajar un poquito aquí para que lo podamos ver completo. Eso. Sumatoria de X por Y, que es esta. Aquí sería X por Y. XY, exacto. Sumatoria de X por Y menos N, que es la cantidad de datos, que en este caso son 10, por sumatoria de X, promedio de X por promedio de Y. La parte superior de la ecuación ya está. Ahora la otra es sumatoria de X al cuadrado. Luego nos toca elevar la X al cuadrado. Dejemos la X elevada al cuadrado, ¿cierto? Vamos a simbolizarla así. Espero que me entiendan. Porque pues X por X da X al cuadrado. Entonces
hagamos esta x por x, x por x, listo, x al cuadrado, listo. Entonces la sumatoria de x al cuadrado sería este valor que está acá, vamos a ponerlo de una vez, y nos da este valor. Perfecto, esta es la sumatoria de x al cuadrado, también pasa a ser parte de la fórmula. En la parte inferior estamos menos, si volvemos a la ecuación, menos cantidad, ¿cierto?, por promedio de x al cuadrado. Si quieren promediamos el dato al cuadrado, entonces sería este valor, este que está acá, que es el promedio al cuadrado, lo vamos a poner acá. Entonces coloquemos esta fórmula acá para que nos promedie y lo eleve al cuadrado y nos queda lista la ecuación para formularla simplemente. Perfecto, entonces aquí ya estamos comprendiendo en qué consiste esto. Bien, entonces aquí voy a calcular la m aquí, m, correcto. Entonces en la parte superior de la m que va, voy a centrar aquí esto para que hacerlo lo más ordenado posible. Lo corremos a este lado, m igual, ¿listos? Parte superior, sumatoria de x por y, que sería esta celda de aquí, sumatoria de x por y, aquí está, ¿correcto? En la segunda parte de la ecuación es menos, ¿cierto? Menos n, que serían 10. Lo vamos a meter entre un paréntesis para que no se nos vaya a perder la multiplicación, por promedio de x, que es este, por promedio de y, que es este. Y cerramos. Esa es la parte superior de la ecuación. Y en la parte inferior tenemos la sumatoria de x al cuadrado más sumatoria de x al cuadrado. Entonces sumatoria de x, este es por x al cuadrado, sumatoria de x al cuadrado, que sería este. Perfecto, dejémoslo ahí. Y aquí menos, otra vez abrimos paréntesis, 10, correcto, por x promedio al cuadrado. Entonces es este valor que está aquí, x promedio, que es este promedio, que son 191 al cuadrado, da este valor. Entonces da este valor. Perfecto. Ahora sí, si quieren, coloquemos el resultado acá para que quedemos entendidos en qué consiste nuestro modelo. Coloquemos el igual, ¿cierto? Si quieren, coloquémosle aquí todo esto centrado, estas ecuaciones centradas, para que ustedes queden completos. Una línea aquí para que divida la ecuación como se debe hacer, alineación, digamos borde aquí, y aquí coloquémoselo, listo. Y vamos a colocar el resultado en una celda al lado, con el valor. Entonces fácilmente sería este más, ojo porque estoy usando más porque ya está restando este valor, entonces ahí está haciéndolo bien, ¿cierto? Dividido este más, recuerden que estamos aquí con la ecuación, ya está el menos, entonces no hay necesidad de restar. Tener cuidado, por favor, de colocar los paréntesis cuando estemos usando Excel para que nos quede bien, porque arriba es un factor y abajo es otro factor, y nos da que la pendiente de la recta en ese caso es 6.293.77.182. Bien, esa sería la pendiente de la recta M. Ahora yemos B. Según B es sumatoria de Y, vamos a hacerlo, este sí es un poquito más sencillo. Entonces B igual, entonces primero sumatoria, promedio de Y. Entonces promedio de Y, que es este promedio que está acá, promedio de Y, correcto, menos M por X, menos M, que es este valor que está acá, ya lo habíamos hecho, por X promedio, que sería este que está acá, 191. Tener cuidado de colocar el paréntesis para que no nos vayamos a equivocar. Y eso sería igual, vamos a colocar ese igual acá también, igual, ahí en la mitad, a simplemente esta más esta, porque recuerden que ya está restando. Y nos da que B es menos 153, el punto de corte de la recta. Ahora sí, teniendo los datos de M, de B, podemos predecir cuál va a ser el pronóstico que en cada uno de los puntos que está ahí.
lo podemos colocar aquí mismo. Vamos a hacerlo aquí mismo, pronóstico. Minúscula. Pronóstico, ¿verdad? Entonces, esto es lo real. Esta es la venta real, pero ¿qué nos da el modelo? ¿Qué nos daría el modelo? Entonces vamos a meter la fórmula, sería más y igual a mx más b, y igual a m, ¿cierto? Que es este, por x, ¿dónde está la x? Acá, correcto, más b, que es este, que nos da el negativo. Recuerde que esta va en paréntesis porque es mx, o sea, m por x, para que nos quede completo, y el pronóstico para el primer periodo sería de 30 unidades nada más, de acuerdo al modelo que estamos trabajando, o 35 unidades. Y si quieren ustedes lo pueden copiar y para abajo, lo que no se les olvide es fijar los datos que deben ir fijos, que en este caso es la m, el valor de m y el valor de b. Entonces el b lo vamos a fijar para que quede acá, y esta j8 que es en este caso m, también lo vamos a fijar aquí, f4, y lo fijamos, y simplemente lo vamos a copiar hacia abajo. Nos debe dar los valores. Observen que también se incrementa, y obviamente si queremos ponerlo entero, ya explicamos eso, lo mejor es redondear, multicoma, 0 decimales, y bajamos. Y aquí tenemos nuestro pronóstico. Este es el pronóstico, pero esta es la venta real, ¿no? Fíjense ustedes la diferencia, pero fíjense que en el último sí casi le ajusta exacto el valor. También podemos pronosticar qué pasaría para el mes siguiente, para el mes siguiente, para el mes siguiente, porque esa es la idea. Pronostiquemos el mes, si esta es la venta por 30 propagandas, ¿qué pasaría para 2000 propagandas, por ejemplo, que yo hiciera? Vamos a hacer la gráfica y después resolvemos esa inquietud. Bien, entonces cuadremos aquí también, cuadriculemos todo esto. Perfecto, y centremos todo centrado para que nos quede uniforme. Bien, entonces vamos a graficar esa parte. Voy a hacerla en la parte inferior de aquí. Insertar, gráfico. Me gusta este, ya hemos hablado. Fíjense que si me paro ahí, entonces me predice de una vez, no quiero hacer eso, entonces quiero ponerlo aparte. Vamos a poner aquí un gráfico nuevo, perfecto ahí. Y movámoslo aquí para que lo podamos acomodar a nuestro gusto. Bien, clic derecho, seleccionar datos. Podemos agregar la primera serie, que van a ser los datos de las ventas reales. Estas son las ventas reales que hubo hasta acá, dijimos, ¿no? Hasta son 10 datos nomás. Entonces, ojo con eso. Aceptar. Listo. Y en el eje de etiqueta de datos, sí vamos a colocar son las ventas, las ventas realizadas, las propagandas. Irían hasta acá. Hasta esta, listo. Aceptar. Vamos viendo acá que este caso nos tomó en porcentaje. Toca tener cuidado porque no es lo que queremos. El tipo de gráfico no es ese. Entonces vamos a escoger este que está acá. Toca escoger otro para que nos dé la venta real. Exacto, listo. Estas son las ventas. Con 30 propagandas hubo una cantidad, con 50 otra, y así sucesivamente. Estas son las ventas que hubo en el gráfico. Y ahora insertemos la otra serie de datos a agregar. Vamos a agregar el pronóstico, ¿no? El pronóstico, que es lo que miramos a ver qué es lo que nos daría, y debe generar una recta. Aquí me equivoqué, vamos a agregar la serie pero con los valores hasta ahí, y ustedes ven que aquí se formó prácticamente una recta, ¿sí? La predicción. Bien, aquí en el gráfico no se ve una recta, en el gráfico que como resultado da este color naranja que está aquí. Pero ustedes dirán, pero ¿por qué no una recta si ya se dijo que era regresión lineal y se habló de una ecuación de una recta? Resulta que la escala de abajo no es uniforme, entonces 30, 50, 70. Fíjense que aquí salta de 20, aquí 20, pero aquí salta 10. Entonces fíjense que se ve una caída aquí. Aquí ya la cantidad es mucho mayor y entonces se ve que se vuelve una curva. Ahora, para poder ver la recta nosotros necesitamos tener unidades uniformes aquí. Fíjense que en esta parte sí lo va, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, es decir, va
ajustando en unidades uniformes de 500. Si queremos hacer eso, pues tenemos que modificar aquí el formato del eje, y acá el tipo de eje no sería de texto, sino sería de fecha. Y entonces en este caso ya vemos, ¿cierto? De fecha, pues él hace la uniformidad del cálculo de dónde va. Entonces aquí ya dice, fíjense que se les volvió una recta exacta y nos está mostrando los puntos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a mostrar las etiquetas de datos, agregar etiquetas de datos, y también llamadas puede ser, o etiquetas si queremos, etiquetas de datos, formato de etiquetas de datos. Bueno, valor, nombre, digamos, coloquémosle valor, me parece que lo podemos dejar así para que me entiendan. Listo. Y aquí vemos cada uno de los valores que se puede, creo que se puede mover, estos valores se pueden mover ahí, exacto, para que ustedes identifiquen en dónde, cuál es el dato y cuál es el pronóstico que se tiene, ¿verdad? Aquí vemos eso, claramente se ve ahí de manera uniforme. ¿Qué les digo yo? Entonces se formó la recta que yo les había prometido al principio, se formó, y estamos con la recta que es naranja, pero los datos que están en azul pues fueron las ventas reales, y esta recta, si yo la pronostico, pues puedo saber, por ejemplo, cuál es el mes siguiente, o en este caso no el mes, sino para, por ejemplo, digamos en 400 cuñas creo. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago 500 cuñas? ¿Qué pasaría si yo hago 2000? Yo voy a colocar 2000 aquí, ¿sí? Y según 2000, según eso, para 2000, él lo autorrellenó, y dice que para 2000 cuñas yo tendría unas ventas de 12.434 unidades, ¿sí? Y yo le digo que para 5.000, entonces 31.000, etcétera. Ya podemos predecir qué pasaría en el futuro, o sea, extrapolar, lo que se llama extrapolar, porque estamos yendo más allá de la recta. No nos interesa interpolar, porque eso ya pasó, es el histórico. Nos interesa es extrapolar qué va a pasar. Entonces ahí tenemos el modelo de regresión lineal completo. Muy bien, ingenieros, para seguir entendiendo más el modelo de regresión lineal, que tiene bastante matemática y que ya vimos cómo se realiza la formulación, la M, cómo se calcula la B, ¿sí? Entonces vamos a hacer otro ejemplo. En este caso saco los datos de un libro, pero hacemos el desarrollo completo. Entonces el ejemplo sería el siguiente. Tenemos, para el caso de la variable independiente, es decir, la X, yo voy a identificarlo con la X, tenemos los meses del 1 al 12. Entonces vamos a trabajar con 12 meses, 13, 12. Vamos a trabajar con los 12 meses que, digamos, del año, ¿no? Y tenemos las ventas que se dieron. Las ventas que se dieron, vamos a colocar aquí minúsculas simplemente por convención. Y entonces son 600, 1550, 1500, 1500, 2400. Observe que esa es una variable, los meses en ese caso, es un punto que está en introducción, entonces va aumentando a medida que el tiempo va pasando. 3100, seguimos 2600, 2900, 3800, 4500, 4500, tenemos también 4000, y por último tenemos 4900. Bien, según lo que necesitamos, entonces vamos a tabular aquí bien organizado esta tabla. Necesitamos x cuadrado, x por y, necesitamos x por y, x cuadrado, y cuadrado, y el valor del pronóstico. Vamos a colocar aquí todo esto de esta manera, centrado y cuadriculado, para que la tabla se vea organizada. Y vamos a hacer los cálculos, digamos, de una manera un poquito más ordenada, en el sentido que vamos a identificar cuál es el promedio de x, cuál es el promedio de y, etcétera. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es coger x y multiplicarlo por y, es decir, xy sería este por este, ¿cierto? Porque de acuerdo que la pendiente de la recta es sumatoria de x por y, la primera parte. Entonces aquí tenemos x por y. Bien, entonces sigamos aquí con x al cuadrado. Yo no lo dejo como superíndice la letra, pero creo que se puede, si no estoy mal, colocar este como superíndice en alguna forma. En este momento no recuerdo, lo voy a dejar así. Espero que me comprendan que aquí es x al cuadrado, ¿listo? Y sería x por x, aquí quedaría x al cuadrado, ¿listo? X al cuadrado
Y tenemos también y al cuadrado. Es un dato que no necesitamos, pero lo vamos a calcular también. Y al cuadrado. Entonces más este por sigo mismo, y cuadrado, perfecto, está completo. También tenemos el y pronóstico, que lo vamos a ver ahorita. Y, digamos, pronóstico, colocamos aquí pronóstico. Pronóstico. Pero ese lo hacemos cuando ya hayamos calculado la M, es decir, la pendiente de la recta, y hayamos calculado también el beta, ¿listo? O el punto de corte. Entonces vamos a continuar. Tenemos primero que calcular sumatorias. Entonces aquí sería fácil más la suma de todo esto. Aquí nos da, la suma de todo esto nos da 78. Bien. La suma de y también la podemos hacer. Suma de y, simplemente es copiar esta. Y una vez suma de x por y, ¿por qué no? Y todas las sumas que sean necesarias. Dejémosla así completa. Las sumas necesarias. Vamos a cuadricular. Centramos. Bien, aquí tenemos entonces la sumatoria, ¿verdad? Si ustedes consideran, digamos para ir organizando aún más la información, voy a pegar esto bien a la izquierda. Vamos a colocar aquí, insertar la suma, ¿cierto? De todo. Entonces, esta es la suma de todo lo que está acá. Aquí ya tenemos la suma. La suma. Bien, vamos a sacar el promedio. Los promedios también necesitamos. Promedio. Igual, por eso les decía que un poquito más ordenado. Estos son los cálculos, entonces vamos a colocar en otro color para no confundirnos con los datos iniciales del cálculo. Listo. Entonces aquí promedio sería más promedio de x. Listo. Necesitamos también el promedio de y. Promedio de y. Aquí toca mirar si tiene decimales esto. Yo sugeriría que hagamos lo siguiente. A ver si correcto. Entonces agrandemos a 6.5, pero ya ahí tenemos por lo menos dos decimales. Eso sí, por favor, no lo vayan a redondear, porque al redondear sí distorsionaríamos el cálculo. Promedio de y, que sería también copiar la fórmula. Agrandemos un poquito. Exacto, ya tenemos aquí con dos decimales el promedio de y. Tenemos también que calcular entonces en este momento lo que es la m, o sea la pendiente, y tenemos que calcular el b. Primero la m, voy a hacerla aquí debajo para que ustedes la tengan clara, y pues voy aquí a colocar en vista, inmovilicemos la fila superior para que para que veamos bien lo que estamos analizando. Vamos a ver aquí qué es cada una de las cosas que tenemos. Entonces primero la m, ¿sí? M igual, dejémoslo acá, y hagámoslo algo parecido. Yo voy a simplificar el cálculo, es así. Recuerden que es sumatoria de x por y, o sea sería este valor, sumatoria de x por y, ahí está, correcto, menos, si usted recuerda, menos n, que serían 12, o si quiere usar la fórmula contar también la puede utilizar, contará 12 multiplicado, voy a meter entre paréntesis, por promedio de x por promedio de y. Entonces promedio de x, que es este, por promedio de y, que es este, correcto. Cerramos, esa es la parte superior de la fórmula, y vamos armando la fórmula claramente. Yo voy a hacer esto acá para que ustedes me entiendan aún más. Aquí en inicio y combinemos, listo. Ese sería el numerador de la fórmula, entonces metámosla como numerador, no hay problema. Este borde inferior, perfecto, vamos haciéndolo. Y vamos a pegar aquí recuerden que aquí es un igual, ¿no? Control C, Control V, unámoslo, pero simplemente aquí el igual, solito. En la parte inferior, ¿qué tenemos? Decimos que tenemos sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de x al cuadrado, entonces aquí está el x al cuadrado, en esta celda la sumatoria sería esta, ¿cierto? Sumatoria de x al cuadrado menos n, que serían los 12, por x, en ese caso x barra, pero al cuadrado, x barra al cuadrado, entonces por promedio de x al cuadrado, promedio de x aquí me generó por, falta el por, bien, menos
abro paréntesis, 12, según la fórmula es 12 por promedio de x, o sea, por esto, y lo puedo elevar al cuadrado o multiplicarlo por sí mismo. Sí, correcto, ya ahí me queda por promedio de x al cuadrado, que es exactamente lo mismo que el promedio de x por el promedio de x. Listo. Y me da menos 507, lo que nos da un resultado de entonces más básicamente esto más esto. Recuerden que aquí lo debemos ubicar con los paréntesis para que no vayamos a caer en el error de que nos haga el cálculo mal. Listo, dividido eso entre este más, recuerden que estoy usando el más porque el símbolo de la celda ya tiene el menos. Cierro también paréntesis y nos da 359.61. 359.61 sería que la pendiente de la recta. Muy bien, ahora el beta sería igual, vamos a hacerlo de la misma forma que estamos trabajando en este caso. Sería sumatoria, sería y barra, o sea, y barra, que es y promedio, que es esta, y, perfecto, menos, sería menos m, que es la pendiente de la recta, menos m, por promedio de x, m por promedio de x, que es 650. Ojo que también aquí no olvidar meter siempre entre paréntesis los datos correspondientes. Listo. Y este sería el valor. Y aquí sería igual, dejemos el igual, simplemente vamos a sumar algebraicamente y listo. Tendríamos 441.67 sería nuestro B. Y ahora hagamos el pronóstico como lo hicimos en el anterior ejercicio. Bien, ya está aquí clarísimo cómo salió B, cómo salió la M, etcétera. Bien, el pronóstico entonces sería, dice que Y pronóstico es igual a mx más b, entonces Y pronóstico es igual a m, que es esta, por x, que sería este, más b, que sería este de acá. No olviden, por favor, separarlos con paréntesis de manera correcta las fracciones, porque si no podría interpretarse mal, el Excel podría hacer el cálculo mal. Entonces F18 sería M por X más B, que es una constante. La F18 lo vamos a hacerlo así para que nos quede como constante, y simplemente hacia abajo vamos a variar que la celda, el valor de X, y estos serían los valores que tenemos de pronóstico. Si nos dicen que para el mes 15, por ejemplo, entonces vamos a insertar aquí unas filitas. ¿Por qué no? Vamos a insertar para diferentes meses. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué pasa con el mes 15? ¿Qué pasa con el mes 17? Miren que el sistema, pues Excel es inteligente, lo va rellenando de una vez. ¿Qué pasa con el mes 20? ¿Qué pasaría en el mes 25? Ojo con lo siguiente, si yo le digo 12, ¿sí? Él debe devolver la misma fórmula. O sea, no voy a comenzar otra vez enero, febrero, marzo. Yo lo que voy a es que incremento el mes, o sea, el mes 24, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Qué pasa? Esto fue en el diciembre de este año, ¿y qué pasaría en diciembre del otro año? Vendríamos 9.072 unidades o millones de pesos, lo que estemos pronosticando. Este es el modelo, estamos haciendo el segundo ejercicio de pronóstico. Nos faltaría, como hicimos en el anterior caso, hacer la gráfica para que nos quede el ejercicio completo. Hagamos la gráfica y miremos. Bien, entonces aquí, como siempre les digo, háganse a un ladito y díganle insertar, escogemos gráfico, ahorita he escogido otro, para que nos quede bien, coloquémoslo aquí al ladito, alarguemos esto para que veamos bien la interpretación de los datos, ojalá con las celdas también ahí las vemos, no hay problema, listo, veámoslo así, un poquito más pequeño, bueno, ahí estamos, listo. Y vamos a graficar básicamente el real versus el pronóstico. Entonces seleccionar datos, aquí vamos a seleccionar los datos, agregamos la primera serie que son las ventas reales, son estas que están acá, las ventas reales, listo, aquí vemos digamos, la tendencia que tiene, que es hacia arriba, creciente. Vamos a editar también los datos, en este caso todos los datos están completos, entonces
Es decir, van de uno en uno, entonces la recta nos va a dar exactamente de una vez. Y agregamos la otra serie que son los datos del pronóstico. Vamos a estar en 12. Aquí no se coloca en la parte de arriba en el nombre, sino en los valores. Los valores vamos a colocar aquí hasta el mes 12. Listo. De una nos dio una recta. ¿Por qué razón? Porque en la escala de la parte inferior es de a una unidad, que en este caso es de a un mes. Y en la parte del eje Y la escala va de 1000 en 1000, entonces de una vez nos da la recta. ¿Qué pasa en el mes 15? Entonces aquí tenemos el valor, en el mes 17, en el mes 20, usted puede colocar aquí cualquier valor. En el mes 36, o sea, a 3 años, esto sería otro valor, ¿verdad? Eso usted lo puede colocar allí. Bueno, aquí en el 20 que hemos trabajado. Bien, entonces este sería el segundo modelo de pronóstico con regresión lineal. Vamos a calcular entonces el error medio con la desviación estándar. La diferencia es que se trabaja es sobre n-2. Entonces hagámoslo. Recuerden que es el valor que da, que en este caso sería y menos el valor pronosticado, ¿cierto? Cada uno de estos valores lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre 12 datos menos 2 en este caso sobre 10 y le sacamos la raíz cuadrada para hacerlo. Entonces escribamos en Word primero la fórmula para que nos quede clara y después sí aplicamos la fórmula. Bien, entonces en este caso insertar, vamos a mandar aquí insertar una ecuación, en este caso, listo, y escojamos por ejemplo una raíz con este, creo que este nos va a servir un radical de estos, yo creo que se lo podemos trabajar así. Bien, entonces aquí sería raíz cuadrada, por supuesto, raíz cuadrada de, aquí podemos crear una fracción de esta manera, listo. Y en la parte superior es sumatoria, el símbolo, vamos a insertar el símbolo de sumatoria, tal vez está por aquí, insertar un símbolo de sumatoria de x, en este caso no es x sino es y, ¿cierto? Y menos y, vamos a colocar la y de pronóstico así, elevado al cuadrado, insertemos un radical, insertemos en la ecuación un radical, así, creo que de esta manera nos puede permitir ahí, a ver, si nos lo deja, exacto, o esta la elevamos al cuadrado si podemos hacerlo, elevemos al cuadrado, a ver, sí, entonces, sumatoria de x menos y al cuadrado, ¿cierto? X, en este caso, y menos y, o sea, el valor pronosticado es uno de los miembros y el valor real es otro, y menos y cuadrado sobre n menos 2, en este caso sería la ecuación, ¿cierto? De esta manera podemos trabajarla para que nos quede claro el modelo del error, ¿cierto? Esa sería faltaría aquí colocar que es S, digamos una S de Y igual, para que nos quede completica la ecuación allí de esta manera. Podemos agrandarla, yo creo, la ecuación para que podamos verla más clara todos. Por supuesto sería de y igual 1 hasta, aquí sería y igual 1 hasta n, aquí no la voy a ajustar así, pero creo que me hice entender. Apliquemos entonces la fórmula y miremos. Yo para eso entonces voy aquí a reducir el gráfico, buscámoslo, y hagamos simplemente aquí y menos y, y mayúscula, y lo elevamos al cuadrado, todo ese valor al cuadrado. ¿Listos? Entonces sería, aquí recordemos que esta y es mayúscula para que nos quede completo como estamos diciendo, más este menos este, listo, y lo vamos a elevar, ese valor lo vamos a elevar al cuadrado, lo vamos a elevar, busquemos el de elevar al cuadrado, listo, ese sería el valor, lo marcamos completo, ahí está completo para cada uno de los meses. Vamos a hacer la sumatoria, al igual que anteriormente, nos da esto, esa es la sumatoria, y le sacamos la raíz, ¿sí? Entonces vamos a hacerla por aquí así, S de Y sería igual a la raíz de eso, más, vamos a hacer la raíz cuadrada de esto,
y eso lo vamos a dividir, ojo, lo vamos a dividir, ese valor lo vamos a dividir entre 10, es n menos 2, sería 12 menos 2 nos daría 10, cerramos el paréntesis y nos debe dar que este es el error en promedio, que son 363.88. Esa sería como la desviación estándar de esos datos con relación a las ventas reales. Con esto, apreciados ingenieros, entonces hemos terminado el tercer modelo de pronóstico, que se llama regresión lineal. Ahora les queda a ustedes el trabajo para que practiquemos este tipo de ejercicios y los pueden desarrollar a mano en Excel, como siempre hemos hablado. Espero que si los desarrollen en Excel, pues tengan en cuenta todas las variables que hemos visto en esta presentación. Nos vemos en la siguiente sesión.